Capítulo 7. ¿Por qué creaste dos sexos? ¿Fue esta la única forma que se te ocurrió para recrearnos? ¿Cómo deberíamos lidiar con esta increíble experiencia llamada sexualidad? Sin vergüenza, eso es seguro, y sin culpa y sin miedo. Pues la vergüenza no es una virtud y la culpa no es bondad, así como el miedo no es honor. Y no con lujuria, pues la lujuria no es pasión. Y no con abandono, pues el abandono no es libertad. Y no con agresividad, pues la agresividad no es entusiasmo. Y obviamente no con ideas de control o poder o dominación, pues no tienen nada que ver con el amor. Pero, ¿el sexo puede utilizarse para propósitos de simple gratificación personal? La respuesta sorprendente es sí, puesto que la gratificación personal es solo otra forma de llamar al amor propio. La gratificación personal ha adquirido una mala reputación con los años, que es la principal razón por la que se atribuye tanta culpa al sexo. Se te dice que no utilices como gratificación personal algo que es intensamente gratificante de forma personal. Esta contradicción obvia te es aparente, pero no sabes a dónde ir con la conclusión. Así que decides que, si te sientes culpable sobre lo bien que te sientes durante y después del sexo, entonces al menos eso lo hará correcto. No es distinto a la famosa cantante que todos ustedes conocen, a quien no nombraré, quien recibe millones de dólares por cantar sus canciones. Cuando le pidieron que comentara sobre su enorme éxito y las riquezas que le ha traído, dijo: «Me siento casi culpable porque me encanta hacerlo». La implicación es clara. Si es algo que amas hacer, no se te debería remunerar adicionalmente con dinero. La mayoría de la gente gana dinero haciendo algo que odia, o algo que al menos es trabajo duro, no una alegría infinita. Así que el mensaje del mundo es este: si te sientes mal sobre algo, entonces puedes disfrutarlo. Muchas veces utilizas la culpa en un intento de sentirte mal por algo sobre lo que te sientes bien, y así te reconcilias con Dios, quien tú crees que no quiere que te sientas bien sobre nada. Especialmente no debes sentirte bien sobre los deleites del cuerpo, y absolutamente no sobre, como tu abuela solía murmurar, sexo, sexo. Bueno, la buena noticia es que está bien tener sexo. También está bien que te ames a ti mismo. De hecho, es obligatorio. Lo que no te sirve es volverte adicto al sexo o a cualquier otra cosa, pero está bien enamorarte de él. Practica diciendo esto 10 veces todos los días. Amo el sexo. Practica diciendo esto 10 veces. Amo el dinero. ¿Quieres una realmente difícil? Intenta decir esto 10 veces. Me amo. Estas son algunas otras cosas que se supone no debes amar. Practica amarlas. Poder, gloria, fama, éxito, victoria. ¿Quieres otras más? Prueba estas. Realmente deberías sentirte culpable si amas estas. La adulación de otros. Estar mejor, tener más, saber cómo, saber por qué. ¿Suficiente? Espera, esta es la culpa máxima. Deberías sentir una culpa tremenda si sientes que conoces a Dios. ¿No es interesante? A través de tu vida te han hecho sentir culpable sobre las cosas que más quieres. Pero te diré esto: ama. Ama las cosas que deseas, pues tu amor por ellas las atrae hacia ti. Estas cosas son de lo que está hecha la vida. Cuando las amas, amas la vida. Cuando dices que las deseas, anuncias que eliges todo lo bueno que la vida tiene que ofrecerte. Así que elige el sexo, todo el sexo que puedas tener, y elige el poder, todo el poder que logres reunir. Y elige la fama, toda la fama que puedas obtener. Y elige ganar. Elige todas las victorias que puedas experimentar. Sin embargo, no elijas el sexo por encima del amor, sino como celebración de él.
Y no elijas el poder sobre, sino el poder con. Y no elijas la fama como fin en sí misma, sino como medio para un fin mayor. Y no elijas el éxito a expensas de otros, sino como herramienta para ayudar a otros. Y no elijas ganar a costa de lo que sea, sino ganar cuando a otros no les cueste nada e incluso les produzca ganancias también. Adelante, elige la adulación de otros, pero ve a los demás como seres a quienes tú puedes adular, y hazlo. Adelante, y elige ser mejor, pero no mejor que otros, sino mejor de lo que fuiste antes. Adelante, elige tener más, pero solo para que tengas más que dar. Y sí, elige saber cómo y saber por qué, para que puedas compartir todo el conocimiento con otros. Y por favor, elige conocer a Dios. De hecho, elige esto primero, y todo lo demás le seguirá. A lo largo de toda tu vida te han enseñado que es mejor dar que recibir, pero no puedes dar lo que no tienes. Es por eso que la autogratificación es tan importante y tan desafortunado que haya llegado a ser una mala palabra. Obviamente no estamos hablando aquí de la autogratificación a expensas de otros. No se trata de ignorar las necesidades de otros. Sin embargo, la vida tampoco debería tratarse de ignorar tus propias necesidades. Date abundante placer y tendrás abundante placer que dar a otros. Los maestros de sexo tántrico lo saben. Por eso alientan la masturbación, lo que algunos de ustedes llaman pecado. ¿Masturbación? ¡Ah, caray! Realmente rozaste el límite aquí. ¿Cómo puedes sacar tú a colación algo como eso? ¿Cómo lo puedes decir incluso en un mensaje que se supone debe venir de Dios? Ya veo. Tienes un juicio sobre la masturbación. Bueno, yo no, pero muchos escuchas tal vez sí. Y creí que habías dicho que estábamos produciendo este audiolibro para que otros lo escucharan. Así es. Entonces, ¿por qué los ofenderías deliberadamente? No estoy ofendiendo deliberadamente a nadie. La gente es libre de ofenderse o no, como elija. Sin embargo, ¿en realidad crees que vamos a poder hablar abierta y cándidamente sobre la sexualidad humana sin que alguien elija ofenderse? No, pero tampoco es cosa de llevarlo demasiado lejos. No creo que la mayoría de la gente esté lista para escuchar a Dios hablar sobre masturbación. Si este audiolibro se va a limitar a lo que la mayoría de la gente está lista para escuchar decir a Dios, será un audiolibro muy pequeño. La mayoría de la gente nunca está lista para escuchar lo que Dios dice cuando Dios lo está diciendo. Usualmente esperan 2000 años. Está bien, sigue. Ya superamos nuestro impacto inicial. Bien. Simplemente estaba usando esta experiencia de vida que todos han tenido, por cierto, pero de la que ninguno quiere hablar, para ilustrar un punto más amplio. Como dije, date abundante placer y tendrás abundante placer para dar a otros. Los maestros de lo que llamas sexo tántrico, que por cierto es una forma muy elevada de expresión sexual, saben que si te acercas al sexo con hambre de sexo, tu habilidad para dar placer a tu pareja y experimentar una unión prolongada y agradable de almas y cuerpos, que por cierto es una muy buena razón para experimentar, disminuirá enormemente. Los amantes tántricos, por tanto, suelen darse placer a sí mismos antes de dar placer al otro. Esto se hace frecuentemente en presencia del otro y usualmente con el estímulo, la ayuda y la guía amorosa de ambos. Entonces, cuando las hambres iniciales han sido satisfechas, la profunda sed del otro, la sed más profunda de ambos, la sed por el éxtasis a través de la unión prolongada, puede satisfacerse gloriosamente. Darse placer a sí mismos mutuamente es parte del gozo, del juego, del amor de una sexualidad expresada por completo. Es una de varias partes. La experiencia que llamas coito o relación sexual puede venir al final de un encuentro amoroso de 2 horas. O puede que no.
Para la mayoría de ustedes es casi el único punto de un ejercicio de 20 minutos. Claro, 20 minutos si tienen suerte. No tenía idea de que esto se iba a convertir en un manual de sexo. No lo es, pero no sería tan malo que lo fuera. La mayoría de la gente tiene mucho que aprender sobre sexualidad y su expresión más magnífica y beneficiosa. Aún así, todavía estaba buscando ilustrar un punto más amplio. Entre más placer te des a ti mismo, más placer puedes dar al otro. De la misma manera, si te das a ti mismo el placer del poder, tienes más poder que compartir con otros. Lo mismo se puede decir de la fama, la riqueza, la gloria, el éxito o cualquier otra cosa que te haga sentir bien. Y, por cierto, creo que ya va siendo tiempo de ver por qué ciertas cosas sí te hacen sentir bien. Está bien, me doy. ¿Por qué? Sentirse bien es la forma que tiene el alma de gritar, «Esta es quien soy». ¿Alguna vez estuviste en un salón de clase donde el maestro estaba tomando lista y cuando decían tu nombre contestabas «presente»? ¿Sí? Bueno, sentirte bien es la forma en que el alma dice «presente». Ahora bien, muchas personas ridiculizan toda esta idea de hacer lo que se siente bien. Dicen que es el camino al infierno, pero yo digo que es el camino al cielo. Mucho depende, por supuesto, de lo que tú dices que se siente bien. En otras palabras, ¿qué clase de experiencias se sienten bien para ti? Te diré esto. Ninguna clase de evolución se dio a través de la negación. Si vas a evolucionar, no será porque te negaste exitosamente las cosas que tú mismo sabes que se sienten bien, sino porque te diste a ti mismo estos placeres y encontraste algo todavía mejor. Pues, ¿cómo puedes saber que algo es mejor si nunca probaste lo inferior? La religión quiere que lo des por hecho. Es por eso que todas las religiones fallan al final. La espiritualidad, por otro lado, siempre tendrá éxito. La religión te pide que aprendas de la experiencia de otros. La espiritualidad te insta a que busques la tuya. La religión no soporta la espiritualidad, no puede tolerarla. Pues la espiritualidad puede hacerte llegar a una conclusión diferente de la de una religión particular. Y esto es algo que ninguna religión conocida puede tolerar. La religión te anima a que explores los pensamientos de otros y los aceptes como propios. La espiritualidad te invita a que arrojes los pensamientos de otros y elabores los tuyos. Sentirte bien es tu forma de decirte a ti mismo que tu último pensamiento fue verdad, que tu última palabra fue sabiduría, tu último acto fue amor. Para darte cuenta de qué tan lejos has progresado, para medir qué tan alto has evolucionado, simplemente mira a ver qué te hace sentir bien. Sin embargo, no intentes forzar tu evolución para evolucionar más lejos, más rápido, negando lo que se siente bien o alejándote de él. La autonegación es la autodestrucción. Aún así, también recuerda esto. La autorregulación no es autonegación. Regular el comportamiento de uno es una elección activa de hacer o no hacer algo, basándose en una decisión propia respecto a quienes son ellos. Si declaras que eres una persona que respeta los derechos de otros, una decisión de no robarles algo, no violar y saquear, no es precisamente autonegación, es autodeclaración. Por esto se dice que la medida de la evolución es lo que te hace sentir bien. Si actuar irresponsablemente, si comportarte de una forma que sabes que puede dañar a otros o provocar problemas o dolor, es lo que te hace sentir bien, entonces no has evolucionado mucho. La conciencia es clave aquí, y es la tarea de los mayores de tu familia y de tu comunidad crear y compartir esta conciencia entre los jóvenes. Asimismo, es el trabajo de los mensajeros de Dios aumentar la conciencia entre todas las personas para que puedan entender que lo que se hace para o por uno, se hace para o por todos, pues todos somos uno.
Cuando partes de todos somos uno, es virtualmente imposible encontrar que herir a otro se sienta bien. El llamado comportamiento irresponsable desaparece. Es dentro de estos parámetros que los seres evolucionados buscan experimentar la vida. Es dentro de estos parámetros que yo digo, date permiso de tener todo lo que la vida tiene que ofrecer, y descubrirás que puede ofrecer más de lo que alguna vez imaginaste. Eres lo que experimentas. Experimentas lo que expresas. Expresas lo que tienes para expresar. Tienes lo que te das a ti mismo. Me encanta esto, pero podemos volver a la pregunta original. Sí. Creé dos sexos por la misma razón por la que puse el yin y el yang. En todo, en el universo entero. Lo femenino y lo masculino son parte del yin y el yang. Son la expresión viva más elevada de ello en tu mundo. Son el yin y el yang, en forma. En una de muchas formas físicas. El yin y el yang, el aquí y el ahí, el esto y el aquello. El arriba y el abajo, lo caliente y lo frío, lo grande y lo pequeño, lo rápido y lo lento, la materia y la antimateria. Todo es necesario para que experimentes la vida como la conoces. ¿Cómo podemos expresar mejor esto que llamas energía sexual? Amorosamente, abiertamente, juguetonamente, alegremente, desenfrenadamente, apasionadamente. Secretamente, románticamente, humorísticamente, espontáneamente, conmovedoramente, creativamente, desvergonzadamente, sensualmente y, por supuesto, frecuentemente. Hay quienes dicen que el único propósito legítimo de la sexualidad humana es procrear. Tonterías. La procreación es la feliz consecuencia, no la premeditación lógica de la mayoría de las experiencias sexuales humanas. La idea de que el sexo sea solo para hacer bebés es ingenua, y el pensamiento corolario de que el sexo entonces debería detenerse cuando el último hijo es concebido es todavía peor que ingenua. Viola la naturaleza humana, y esa es la naturaleza que yo te di. La expresión sexual es el resultado inevitable de un proceso eterno de atracción y de flujo energético rítmico que alimenta todo en la vida. Le di a todas las cosas una energía que transmite su señal a lo largo de todo el universo. Cada persona, animal, planta, roca, árbol, cada cosa física emite energía, como un transmisor de radio. Tú estás enviando energía, emitiendo energía ahora mismo, desde el centro de tu ser, en todas direcciones. Esta energía, que es tú, se mueve hacia el exterior en patrones de onda. La energía te deja, se mueve a través de paredes, sobre montañas, más allá de la luna, y hacia el para siempre. Nunca, jamás se detiene. Todo pensamiento que tuviste alguna vez colorea esta energía. Cuando piensas en alguien, si esa persona es lo suficientemente sensible, él o ella pueden sentirlo. Cada palabra que has dicho le da forma. Todo lo que has hecho la afecta. La vibración, el rango de velocidad, la amplitud de onda, la frecuencia de tus emanaciones cambia y se modifica constantemente con tus pensamientos, humor, sentimientos, palabras y actos. ¿Has escuchado el dicho, mandar buenas vibras? Es verdad. Eso es muy preciso. Algunas personas naturalmente están haciendo la misma cosa. Así el éter, el aire entre ustedes, está lleno de energía. Una matrix de vibras personales interconectadas, entretejidas, que forman un lienzo más complejo de lo que podrías alguna vez imaginarte. Esta onda es el campo de energía combinada en el que vives. Es poderoso y afecta todo, incluyéndote. Tú emites entonces vibras recién creadas, afectadas como tú por las vibras entrantes a las que estás sujeto, y éstas a su vez aumentan y cambian la matrix, que a su vez afecta el campo de energía de todos los demás.
el cual afecta las vibras que ellos emiten, las cuales afectan la Matrix, que tiene un impacto en ti, y así. Puedes pensar que esto es solo una ilusión fantasiosa, pero ¿alguna vez has entrado a un cuarto donde el aire era tan denso que podías cortarlo con un cuchillo? ¿O alguna vez has escuchado de dos científicos que trabajan en el mismo problema, al mismo tiempo, en puntos opuestos del globo, cada uno haciéndolo sin el conocimiento del otro, y de pronto encuentran la misma solución simultánea e independientemente? Estos son sucesos comunes y algunas de las manifestaciones más obvias de la Matrix. La Matrix, el campo de energía combinada actual dentro de cualquier parámetro dado, es una vibra poderosa. Puede afectar, impactar y crear directamente objetos físicos y eventos. Donde dos o más se reúnan en mi nombre. Tu psicología popular ha llamado a esta Matrix energética conciencia colectiva. Puede afectar y afecta todo en tu planeta. Los prospectos de guerra y las posibilidades de paz, los desastres geofísicos o un planeta en calma, el contagio de enfermedades o el bienestar mundial. Todo es el resultado de la conciencia. Así también los eventos y las condiciones más específicas de tu vida personal. Eso es fascinante, pero ¿qué tiene que ver con el sexo? Paciencia. Llegaré a ello. Todo el mundo está intercambiando energía todo el tiempo. Tu energía se impulsa hacia afuera, tocando todo lo demás. Todo y todos te están tocando a ti. Pero luego sucede algo interesante. En algún punto a medio camino entre tú y todo lo demás, esas energías se encuentran. Para hacer una descripción más vívida, imaginemos dos personas en un cuarto. Están en esquinas opuestas de la habitación. Los llamamos Tom y Mary. La energía personal de Tom transmite señales sobre Tom en un círculo de 360 grados afuera en el universo. Parte de esa onda energética golpea a Mary. Mary, mientras tanto, está emitiendo su propia energía. Parte golpea a Tom. Pero estas energías se encuentran de una forma que quizá no pensaste. Se encuentran a la mitad entre Tom y Mary. Aquí, estas energías se unen. Recuerda que estas energías son fenómenos físicos, pueden medirse, sentirse, y combinan para formar una nueva unidad de energía combinada. Tom y Mary bien podrían llamar a esta energía el cuerpo entre nosotros. Pues es justamente eso. Un cuerpo de energía al que ambos están conectados, al que ambos alimentan las energías en curso que fluyen hacia él, y que está enviando energías de vuelta a sus dos promotores por la misma línea, hilo o tubería que siempre existe dentro de la Matrix. De hecho, esta tubería es la Matrix. Esta es la experiencia de Tomari, que es la verdad sobre Tom y Mary. Ambos se sienten atraídos hacia esta sagrada comunión, pues sienten, a lo largo de la tubería, la alegría sublime del cuerpo en medio, del uno integrado, de la bendita unión. Tom y Mary, parados a cierta distancia, pueden sentir, de forma física, qué está sucediendo en la Matrix. Ambos se sienten atraídos con urgencia hacia esta experiencia. Quieren moverse hacia el otro, de inmediato. Ahora es cuando su entrenamiento se asienta. El mundo los ha entrenado para ralentizar, desconfiar del sentimiento, cuidarse de daños, resistir. Pero el alma quiere saber de Tomari ahora. Si ambos tienen suerte, serán lo suficientemente libres para dejar de lado los miedos y confiar en que el amor es todo lo que hay. Ambos están irrevocablemente atraídos al cuerpo entre ellos. Tomari ya está siendo experimentada metafísicamente, y Tom y Mary querrán experimentarla físicamente, así que se acercarán más, no para llegar al otro. Eso parece para el observador común. Están intentando llegar a Tomari. Están intentando alcanzar ese lugar de unión divina que ya existe entre ellos.
el lugar donde ya saben que son uno y cómo es ser uno. Así, se mueven hacia ese sentimiento que están experimentando y, conforme disminuyen el espacio entre ellos, conforme recortan el hilo, la energía que ambos están enviando a Tomari viaja a una distancia más corta y es, por tanto, más intensa. Se mueven todavía más cerca uno del otro. Entre más corta es la distancia, mayor es la intensidad. Se mueven más cerca todavía. Una vez más, la intensidad aumenta. Ahora están a solo unos metros de distancia. El cuerpo entre ellos está ardiendo, vibrando con una velocidad increíble. La conexión de y hacia Tomari es más gruesa, amplia, brillante, ardiendo con la transferencia de energía increíble. Ambos dicen que están ardiendo de deseo. Y así es. Se acercan más. Ahora se tocan. La sensación es casi insoportable, exquisita. Sienten, al momento de tocarse, toda la energía de Tomari, toda la sustancia compacta, intensamente unificada de su ser combinado. Si te abres a ti mismo hacia tu más grande sensibilidad, serás capaz de sentir esta energía sublime y sutil como un hormigueo cuando tocas. Algunas veces el hormigueo correrá a través de ti, o como calor en tu punto de contacto, calor que también puedes sentir de repente a través de tu cuerpo, pero concentrado profundamente dentro de tu chakra más bajo o tu centro de energía. Arderá ahí con especial intensidad. Y entonces se dirá que Tom y Mari tienen los calores de uno y otro. Ahora se abrazan y cierran todavía más la brecha. Con Tom, Mari y Tomari llenando casi el mismo espacio. Tom y Mari pueden sentir a Tomari entre ellos, y quieren acercarse aún más para literalmente fusionarse con Tomari, para volverse Tomari en forma física. Cree en los cuerpos masculino y femenino una manera de hacer eso. En este momento los cuerpos de Tom y Mari están listos para hacerlo. El cuerpo de Tom está literalmente listo para entrar en Mari. El cuerpo de Mari está literalmente listo para recibir a Tom dentro de ella. El hormigueo, el ardor, ahora está más allá de lo intenso. Es indescriptible. Los dos cuerpos físicos se unen. Tom, Mari y la unión se vuelven uno, en carne. Aún así, las energías fluyen entre ellos, urgentemente, apasionadamente. Jadean, se mueven. No pueden tener suficiente uno del otro. No pueden acercarse lo suficiente. Luchan por acercarse. Cerca, más cerca. Explotan, literalmente, y sus cuerpos físicos completos se convulsionan. La vibración envía ondas a las puntas de sus dedos. En la explosión de su unidad, han conocido a Dios y a la diosa, al alfa y al omega, al todo y a la nada. La esencia de la vida, la experiencia de lo que es. Hay químicas físicas también. Ambos se han convertido en uno, y muchas veces se crea una tercera entidad a partir de los dos, de forma física. Así se crea una imagen externa de la Tomari, carne de su carne, sangre de su sangre. Literalmente crearon vida. No he dicho que ustedes son dioses. Esa es la descripción más hermosa de la sexualidad humana que haya oído. Ves belleza donde deseas verla. Ves fealdad donde temes ver belleza. Te sorprendería saber cuántas personas ven como algo feo lo que acabo de decir. No, no me sorprendería. Ya he visto cuánto miedo y cuánta fealdad le ha colgado el mundo al sexo. Pero sí dejas un montón de preguntas. Estoy aquí para responderlas. Pero permíteme seguir un poco con mi narrativa antes de que comiences a lanzármelas. Sí, por favor. Esta danza que acabo de describir, esta interacción energética que expliqué, ocurre todo el tiempo, en
y con todo. Tu energía, irradiada desde ti como una luz dorada, interactúa constantemente con todo y todos los demás. Entre más cerca estás, más intensa es la energía. Entre más lejos estás, más sutil. Sin embargo, nunca estás completamente desconectado de nada. Hay un punto entre tú y cualquier otra persona, lugar o cosa que existe. Ahí se encuentran dos energías, formando una tercera unidad de energía, mucho menos densa, pero no menos real. Todos y todo en el planeta y en el universo emiten energía en todas direcciones. Esta energía se mezcla con otras energías, entrecruzándose en patrones de una complejidad más allá de la habilidad de análisis de tus computadoras más poderosas. Las energías entrecruzadas, entremezcladas, entretejidas, que corren entre todo lo que puedes llamar físico, es lo que mantiene unido lo físico. Es la Matrix de la que he hablado. Es a lo largo de esta Matrix donde envía señales a otros. Mensajes, significados, curaciones y otros efectos físicos, creados a veces por individuos, pero en su mayoría por la conciencia de masas. Estas energías innumerables se atraen, como ya expliqué, unas a otras. Esto se llama la ley de la atracción. En esta ley, lo similar atrae lo similar. Pensamientos similares atraen pensamientos similares a lo largo de la Matrix, y cuando suficientes de estas energías similares se agrupan, por así decirlo, sus vibraciones se vuelven más pesadas, más lentas, y algunas se vuelven materia. Los pensamientos sí crean forma física, y cuando muchas personas piensan lo mismo, hay una posibilidad muy fuerte de que sus pensamientos formen una realidad. Es por eso que decir «rezaremos por ti» es una poderosa declaración. Hay suficientes testimonios de la efectividad de la oración unificada para llenar un libro. También es cierto que pensamientos distintos a las oraciones pueden crear efectos. Una conciencia mundial de miedo, por ejemplo, ausencia o insuficiencia, puede crear esa experiencia en todo el mundo o dentro de un lugar concreto donde estas ideas colectivas son más fuertes. La nación terrestre que llaman Estados Unidos, por ejemplo, se considera a sí misma desde hace mucho tiempo como una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. No es coincidencia que esta nación llegara a ser la más próspera sobre la tierra. Tampoco es de sorprender que esta nación esté perdiendo gradualmente todo aquello por lo que ha trabajado tanto para crear, pues esta nación parece haber perdido su visión. Los términos bajo Dios, indivisible, significaban justamente eso. Expresaban la verdad universal de unidad, unión, una Matrix muy difícil de destruir. Pero la Matrix se ha debilitado. La libertad religiosa se ha vuelto moralización religiosa, bordeando la intolerancia religiosa. La libertad individual casi se ha desvanecido mientras que la responsabilidad individual ha desaparecido. La noción de responsabilidad individual se ha distorsionado hasta el grado de significar cada hombre para sí mismo. Esta es la nueva filosofía que se imagina a sí misma regresando a la antigua tradición americana del individualismo duro. Pero el sentido original de responsabilidad individual sobre el que se fundaron la visión americana y el sueño americano encontró su más profundo significado y su más grande expresión en el concepto de amor de hermanos. Lo que volvió grande a los Estados Unidos no fue que cada hombre luchara por su propia supervivencia, sino que cada hombre aceptara la responsabilidad individual de la supervivencia de todos. Los Estados Unidos fueron una nación que no daba la espalda a los hambrientos, que nunca decía no a los necesitados, que abría sus brazos al débil y al desamparado, y compartía su abundancia con el mundo. Sin embargo, conforme los Estados Unidos se volvió grande, los estadounidenses se volvieron ambiciosos. No todos, pero muchos. Y con el tiempo más y más.
Como los estadounidenses vieron que también era posible tener algo, buscaron tenerlo todavía mejor. Aún así, había solo una forma de tener más y más y más. Alguien debía tener menos y menos y menos. Conforme la avaricia reemplazó a la grandeza en el carácter estadounidense, quedó menos espacio para la compasión de las minorías entre la gente. Se le dijo a los menos afortunados que era su maldita culpa si no tenían más. Después de todo, los Estados Unidos era la tierra de las oportunidades, ¿no? Para nadie, excepto los menos afortunados, fue posible admitir que la oportunidad de los Estados Unidos se limitaba institucionalmente a quienes ya estaban dentro del juego. En general, no se incluyó a muchas minorías, como los de cierto color de piel o género. Los estadounidenses se volvieron arrogantes internacionalmente también. Cuando millones morían de hambre en el mundo, ellos desperdiciaban suficiente comida cada día para alimentar naciones enteras. Los Estados Unidos eran generosos con algunos, sí, pero su política internacional cada vez se volvió más una extensión de sus propios intereses establecidos. Los Estados Unidos ayudaron a otros cuando le favorecía hacerlo. Es decir, cuando sirvió a su estructura de poder, a su élite más acaudalada, o a la máquina militar que protegía a esa élite y a sus bienes colectivos. El ideal fundacional de los Estados Unidos, amor de hermanos, se había desgastado. Ahora, cualquier comentario sobre cuidar a tu hermano se enfrenta con una nueva clase de pensamiento, una mente aguda sobre lo que se necesita para conservar lo propio y una palabra afilada hacia cualquiera de los menos afortunados que se atreva a pedir la parte que le corresponde o que se escuchen sus quejas. Cada persona debe tomar responsabilidad por sí misma. Eso es innegablemente cierto. Pero los Estados Unidos y tu mundo verdaderamente podrán funcionar solo cuando cada persona esté dispuesta a ser responsable de todos como un todo. Así que la conciencia colectiva produce resultados colectivos. Exactamente, lo cual se ha demostrado una y otra vez a lo largo de toda su historia. La Matrix se atrae a sí misma hacia su interior, exactamente como sus científicos describen el llamado fenómeno del hoyo negro. Jala energía similar hacia energía similar, incluso atrayendo objetos físicos unos a otros. Esos objetos entonces se repelarán entre ellos, alejándose, o se unificarán para siempre, de hecho, desapareciendo en su forma presente y adoptando una nueva. Todos los seres conscientes lo saben intuitivamente, así que todos los seres conscientes se alejan de esa fusión permanente para mantener su relación con todos los demás seres. Si no lo hicieran, se fundirían con todos los demás seres y experimentarían la unidad para siempre. Este es el estado del cual venimos. Al habernos alejado de este estado, somos constantemente atraídos hacia él. Este movimiento de flujo y reflujo, de ida y vuelta, es el ritmo básico del universo y de todo en él. Esto es el sexo, el intercambio sinérgico de energía. Constantemente estás siendo atraído, impulsado hacia la unión uno con otro, y con todo lo que está en la Matrix. Y entonces, en el momento de unidad, eres repelido por una decisión consciente lejos de esa unidad. Tu decisión es permanecer libre de ella, para que puedas experimentarla, pues una vez que te vuelves parte de esa unidad, y permaneces ahí, no puedes conocerla como unidad, porque ya no conoces la separación. Dicho de otro modo, para que Dios se conozca a sí mismo como el todo, Dios debe conocerse a sí mismo como no todo. En ti, así como en cada unidad de energía en el universo, Dios se conoce a sí mismo como las partes del todo, y así se da a sí mismo la posibilidad de conocerse como el todo en todo dentro de su propia experiencia. Solo puedo experimentar lo que soy al experimentar lo que no soy. Sin embargo, soy lo que no soy, y así ves la dicotomía divina. De ahí la afirmación, soy lo que soy.
Como dije, este flujo y reflujo natural, este ritmo natural del universo, tipifica todo en la vida, incluyendo los momentos que crean vida en tu realidad. Eres empujado hacia los demás, como si fuera una fuerza urgente, solo para alejar y separar, solo para repelerse urgentemente unos a otros de nuevo, para separar una vez más y así otra vez buscar con hambre, apasionadamente, urgentemente, esa unión total. Juntos, separados. Juntos, separados. Juntos, separados es como danzan sus cuerpos. En un movimiento tan básico, tan instintivo, que tienen muy poca conciencia de la acción deliberada. En algún punto cambian a automático. Nadie necesita decirle a su cuerpo qué hacer. Simplemente lo hacen, con la urgencia de todo en la vida. Esta es la vida misma, expresándose a sí misma como la vida misma. Y esta es la vida misma produciendo nueva vida en el seno de su propia experiencia. Todo en la vida funciona con tal ritmo. Todo en la vida es el ritmo. Y así, todo en la vida queda imbuido del ritmo gentil de Dios. Lo que ustedes llaman los ciclos de la vida. Los alimentos crecen en estos ciclos. Las estaciones van y vienen. Los planetas giran y orbitan. El Sol explota e implosiona. Y explota de nuevo. Los universos inhalan y exhalan. Todo esto sucede, todo, en ciclos, en ritmos, en vibraciones que empatan con las frecuencias de Dios, diosa, el todo. Pues Dios es el todo, y la diosa es cada cosa, y no hay nada más que sea, y todo lo que alguna vez fue, es ahora y siempre será. Es tu mundo sin fin. Amén. Capítulo 8. Lo interesante sobre hablar contigo es que tú siempre me dejas con más preguntas que respuestas. Ahora tengo preguntas sobre política y también sobre sexo. Algunos dicen que es lo mismo, que en la política todo lo que haces es... Espera un segundo. ¿No vas a utilizar una obscenidad, o sí? Pues sí, pensé que te sacudiría un poco. ¡Hey! No, ya párale. No se supone que Dios hable así. Entonces, ¿por qué lo haces tú? La mayoría no lo hacemos. Con un demonio, claro que sí. Quienes temen a Dios no lo hacen. Oh, ya veo. Debes temer a Dios para no ofenderlo. Y de todos modos, ¿quién dice que me ofendo por una simple palabra? Y finalmente, ¿no te parece interesante que la palabra que algunos de ustedes utilizan en el clímax de su pasión para describir gran sexo sea la misma que utilicen como su mayor insulto? ¿Eso te dice algo sobre cómo se sienten respecto a la sexualidad? Creo que te confundiste. No creo que la gente use ese término para describir un momento sexual glorioso y verdaderamente romántico. ¿En serio? ¿Has estado en alguna recámara últimamente? No. ¿Y tú? Yo estoy en todas ellas, todo el tiempo. Bueno, eso seguro nos hará sentir cómodos. ¿Qué? ¿Estás diciendo que haces cosas en tu habitación que no harías frente a Dios? La mayoría de la gente no se siente cómoda con alguien viéndola, mucho menos Dios. Sin embargo, en algunas culturas, aborígenes, algunos polinesios, hacer el amor es algo que se hace abiertamente. Sí, bueno, la mayoría de la gente no ha progresado a ese nivel de libertad. De hecho, considerarían tal comportamiento como una regresión hacia un estado primitivo, pagano. Estas personas que llamas paganas tienen un enorme respeto por la vida. No saben nada de violaciones, y no hay casi asesinatos en sus sociedades. Tu sociedad deja al sexo, una función humana normal, muy natural, encubierto. Luego se da la vuelta y mata gente abiertamente. Esa es la obscenidad. Han vuelto al sexo tan sucio, tan vergonzoso, tan tabú, que les da vergüenza tenerlo. ¡Tonterías! La mayoría de la gente simplemente tiene un sentido de decoro distinto, incluso se puede decir más elevado sobre el sexo. Lo consideran una interacción privada. Para algunos es una parte sagrada de su relación. La falta de privacidad no es igual a la falta de santidad. La mayoría de los ritos más sagrados de la humanidad se realizan en público.
No confundas la privacidad con la santidad. La mayoría de tus peores actos se cometen en privado y guardas solo tu mejor comportamiento para exhibirte en público. Esto no es un argumento a favor del sexo en público. Es simplemente una observación de que la privacidad no es necesariamente igual a la santidad, ni la publicidad te la roba. Y en lo que se refiere al decoro, esa simple palabra y el concepto de comportamiento detrás de ella han hecho más para inhibir las más grandes alegrías de hombres y mujeres que cualquier otro invento humano, excepto la idea de que Dios es punitivo, lo que acabó con todo. Aparentemente no crees en el decoro. El problema con el decoro es que alguien tiene que poner los estándares. Esto significa, automáticamente, que tu comportamiento está siendo limitado, dirigido, dictado por la idea de alguien más sobre lo que debería darte alegría. En cuestión de sexualidad, como de todo lo demás, esto puede ser más que limitante, puede ser devastador. No puedo pensar en nada más triste que un hombre o una mujer sintiendo que les gustaría experimentar algunas cosas y luego controlándose por pensar que lo que soñaron, sobre lo que fantasearon, violaría los estándares de decoro. Fíjate, no es algo que ellos no harían, solo es algo que viola el decoro. No solo en cuestiones de sexualidad, sino de todo en la vida. Nunca, jamás dejes de hacer algo simplemente porque puede violar los estándares de decoro de alguien más. Si tuviera una calcomanía en mi auto, diría, sáltate el decoro. Ciertamente pondría tal frase en cada dormitorio. Pero nuestro sentido de lo que está bien y está mal es lo que mantiene estable a la sociedad. ¿Cómo podemos cohabitar si no tenemos acuerdos sobre eso? El decoro no tiene nada que ver con tus valores relativos de bien o mal. Todos pueden estar de acuerdo en que está mal matar a un hombre, pero ¿está mal correr desnudo en la lluvia? Todos pueden acordar que está mal tomar a la mujer de tu prójimo, pero ¿está mal tomar a tu propia mujer o que tu mujer te tome a ti de una forma particularmente deliciosa? El decoro rara vez se refiere a limitaciones legales, sino a cuestiones más simples de lo que se considera apropiado. El comportamiento apropiado no siempre es el comportamiento que está en lo que llamas tus mejores intereses. Raramente es el comportamiento que te da más alegría. Volviendo a la sexualidad, dices entonces que cualquier comportamiento es aceptable mientras sea de mutuo consentimiento entre los involucrados y afectados. ¿No debería ser así para todo en la vida? Pero algunas veces no sabemos quién será afectado o cómo. Debes ser sensible a eso. Debes estar profundamente consciente. Y cuando verdaderamente no sepas y no puedas adivinar, debes errar hacia el lado del amor. La pregunta central en cualquier decisión es, ¿qué haría ahora el amor? El amor por ti mismo y el amor por todos los demás afectados o involucrados. Si se aman unos a otros, no harán nada que crean que podría lastimar a alguien. Si hay alguna pregunta o duda, esperarán hasta que puedan tener claridad en el asunto. Pero eso quiere decir que otros te pueden mantener como rehén. Todo lo que tienen que decir es que tal o cual cosa podría lastimarlos, y tus actos quedarían restringidos. Solo por ti mismo. ¿No te gustaría restringir tus propios actos a los que no dañan a quienes amas? Pero, ¿qué tal si tú te sientes dañado por no hacer algo? Entonces debes decirle a quien amas tu verdad, que te sientes herido, frustrado, minimizado por no hacer cierta cosa, que te gustaría hacerla, que te gustaría que tu ser amado estuviera de acuerdo con que la hicieras. Debes esforzarte por alcanzar tal acuerdo. Trabaja para lograr un acuerdo mutuo. Busca tomar una dirección en la que todos puedan ganar. Y si no se puede encontrar esa dirección, entonces repetiré lo que dije antes. La traición a ti mismo, con tal de no traicionar a otro, es una traición de todas maneras. Es la más alta traición. Tu Shakespeare lo dijo de otra manera. Sé fiel a ti mismo, y a eso seguirá, como la noche al día, que no pueda ser falso para nadie.
Pero el hombre que siempre hace lo que quiere se convierte en un hombre muy egoísta. No puedo creer que estés apoyando esto. Asumes que el hombre siempre tomará lo que tú llamas la elección egoísta. Te diré esto. El hombre es capaz de tomar la mejor elección. Sin embargo, también te diré esto. La mejor decisión no siempre es la decisión que parece servir a otro. En otras palabras, algunas veces debemos ponernos a nosotros primero. Siempre deben ponerse ustedes primero. Luego, dependiendo de lo que intentas hacer, o de lo que buscas experimentar, tomarás una decisión. Cuando tu propósito, el propósito de tu vida, es muy elevado, también lo serán tus decisiones. Ponerte a ti mismo primero no significa ser lo que tú denominas egoísta, sino ser consciente de ti mismo. Sientas una base muy amplia para la conducta humana. Es sólo a través del ejercicio de la más grande libertad que se consigue el mayor crecimiento, o que siquiera es posible. Si todo lo que haces es seguir las reglas de alguien más, entonces no has crecido, has obedecido. Contrario a tus construcciones, la obediencia no es lo que yo quiero de ti. La obediencia no es crecimiento, y el crecimiento es lo que yo deseo. Y si no crecemos, nos mandas al infierno, ¿cierto? No, pero ya lo discutí en el audiolibro 1, y lo haré más extensamente en el audiolibro 3. De acuerdo. Entonces, dentro de estos parámetros tan amplios que acabas de poner, ¿puedo hacerte algunas preguntas finales sobre sexo antes de que dejemos el tema? Dispara. Si el sexo es una parte tan maravillosa de la experiencia humana, ¿por qué tantos maestros espirituales predican la abstinencia? ¿Y por qué tantos maestros fueron aparentemente célibes? Por la misma razón de que a la mayoría de ellos se les ha representado con una vida sencilla. Quienes evolucionan a un nivel más alto del entendimiento, equilibran los deseos de su cuerpo con su mente y alma. Ustedes son seres formados por 3 partes. Y la mayoría de la gente se experimenta a sí misma como un cuerpo. Incluso la mente se olvida después de los 30 años. Ya nadie lee, nadie escribe, nadie enseña, nadie escucha, nadie aprende. La mente se olvida, no se nutre, no se expande. No hay conocimiento nuevo. Se requiere una mínima respuesta. La mente no se alimenta, no se despierta, está dormida. Atontada. Haces todo lo que puedes para desconectarla. Televisión, películas, libros sensacionalistas. Lo que sea que hagas es no pienses, no pienses, no pienses. Así que la mayoría de la gente vive su vida a nivel corporal. Alimentan el cuerpo, lo visten, le dan cosas. La mayoría de la gente no ha leído un buen libro. Quiero decir, un libro del que puedan aprender algo en años. Pero pueden decirte de memoria toda la guía semanal de la televisión. Hay algo extraordinariamente triste en eso. La verdad es que la mayoría de la gente no quiere tener que pensar. Eligen a sus líderes, apoyan a sus gobiernos, adoptan religiones que no requieren un pensamiento independiente. Házmelo fácil, dime qué hacer. La mayoría de la gente quiere eso. ¿Dónde me siento? ¿Cuándo me paro? ¿Cómo debo saludar? ¿Cuándo pago? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son los límites? Dime, dime, dime. Lo haré. Alguien solo dígame qué hacer. Luego se indignan, se desilusionan. Siguieron todas las reglas, hicieron lo que se les dijo. ¿Qué salió mal? ¿Por qué resultó tan desagradable? ¿Por qué se desmoronó? Se desmoronó en el momento en que abandonaste tu mente, la más grande herramienta creativa que tenías. Es hora de hacer las paces con tu mente otra vez. Sé un compañero para ella. Se ha sentido tan sola. Cuídala. Se ha estado muriendo de hambre. Algunos de ustedes, una pequeña minoría, han comprendido que tienen un cuerpo y una mente. Han tratado bien a su mente. Sin embargo, incluso entre aquellos de ustedes que han honrado su mente y los asuntos de la mente,
Pocos han aprendido a utilizar la mente a más de 1/10 parte de su capacidad. Si supieran de lo que es capaz su mente, nunca dejarían de compartir sus maravillas y sus poderes. Y si piensas que la cantidad de los que equilibran su vida entre cuerpo y mente es pequeña, el número de los que se ven a sí mismos como seres de 3 partes, cuerpo, mente y espíritu, es minúsculo. Pero son seres de 3 partes, son más que su cuerpo y más que un cuerpo con una mente. ¿Estás nutriendo tu alma? ¿Siquiera la notas? ¿Estás sanándola o hiriéndola? ¿Estás creciendo o marchitándote? ¿Te estás expandiendo o contrayendo? Tu alma es tan solitaria como tu mente. Está todavía más descuidada. ¿Y cuándo fue la última vez que sentiste que tu alma se expresaba? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste de alegría? ¿Escribiste poesía? ¿Compusiste música? ¿Bailaste en la lluvia? ¿Horneaste un pastel? ¿Pintaste cualquier cosa? ¿Arreglaste algo que estaba roto? ¿Besaste a un bebé? ¿Acercaste un gato a tu rostro? ¿Subiste una montaña? ¿Nadaste desnudo? ¿Caminaste al amanecer? ¿Tocaste la armónica? ¿Hablaste hasta el amanecer? ¿Hiciste el amor durante horas en una playa, en el bosque? ¿Cuándo tuviste una comunión con la naturaleza? ¿Cuándo buscaste a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste solo con el silencio, viajando hacia la parte más profunda de tu ser? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste hola a tu alma? Cuando vives como una criatura unidimensional, te atoras profundamente en los asuntos del cuerpo. Dinero, sexo, poder, posesiones, estimulaciones y satisfacciones físicas, seguridad, fama, ganancia financiera. Cuando vives como una criatura bidimensional, expandes tus preocupaciones para incluir los asuntos de la mente. Compañerismo, creatividad, estimulación de nuevos pensamientos, nuevas ideas, creación de nuevas metas, nuevos retos, crecimiento personal. Cuando vives como un ser tridimensional, finalmente entras en equilibrio contigo mismo. Tus preocupaciones incluyen los asuntos del alma, identidad espiritual, propósito en la vida, relación con Dios, camino de la evolución, crecimiento espiritual, destino final. Conforme evolucionas a estados más y más elevados de conciencia, realizas completamente cada aspecto de tu ser. Sin embargo, la evolución no significa dejar ciertos aspectos del yo en favor de otros. Simplemente significa expandir tu enfoque, alejarte de las implicaciones casi exclusivas con un aspecto, hacia un amor genuino y una apreciación de todos los aspectos. Entonces, ¿por qué tantos maestros apoyan la total abstinencia del sexo? Porque no creen que los humanos puedan lograr un equilibrio. Creen que la energía sexual y las energías que rodean otras experiencias mundanas es demasiado poderosa para solo moderarla, para equilibrarla. Creen que la abstinencia es la única forma de lograr la evolución espiritual, en lugar de meramente un posible resultado de ella. Sin embargo, no es cierto que algunos seres altamente evolucionados han tenido que dejar el sexo. No en el sentido clásico de las palabras tenido que dejar. No es un abandono obligado de algo que todavía quieres pero sabes que no es bueno tener. Es más bien una liberación simple, un movimiento de alejamiento. Como cuando uno se abstiene de una segunda porción de postre. No es porque el postre no sea bueno, ni porque no sea bueno para ti. Cuando puedes dejar tu implicación con el sexo por esa razón, puedes querer hacer eso. Asimismo, puedes no hacerlo. Es posible que nunca decidas que ya tuviste suficiente y siempre quieras esta experiencia en equilibrio con las demás experiencias de tu ser. Está bien. Eso está bien. Quienes son sexualmente activos no son menos calificados para la iluminación, ni menos evolucionados espiritualmente que los sexualmente inactivos.
Lo que la iluminación y la evolución sí pueden obligarte a abandonar es tu adicción al sexo, tu profunda necesidad de tener la experiencia, tus comportamientos compulsivos. Así también desaparecerá tu preocupación por el dinero, el poder, la seguridad, las posesiones y otras experiencias del cuerpo. Pero tu genuino aprecio por ellos no lo hará, y tampoco debería. La apreciación de todo en la vida es lo que honra el proceso que he creado. El desdén por la vida o cualquiera de sus alegrías, incluso las más básicas, físicas, es desdén hacia mí, el Creador. Pues cuando llamas a mi creación profana, ¿qué me estás llamando a mí? Sin embargo, cuando llamas a mi creación sagrada, santificas tu experiencia de ella, y a mí también. Te diré esto, no he creado nada desdeñoso, y como dijo tu Shakespeare, nada es malvado, a menos de que se vuelva así. Bueno, esto me lleva hacia otras preguntas finales sobre sexo. ¿Cualquier clase de sexo acordado entre adultos está bien? Me refiero a que incluso el sexo fetichista, el sexo sin amor, el sexo homosexual. Primero, dejemos claro otra vez que Dios no desaprueba nada. No me siento aquí a juzgar, llamando un acto bueno y otro malo. Como sabes, ya discutí esto extensamente en el audiolibro 1. Ahora, dentro del contexto de lo que te sirve o no te sirve, de tu camino a la evolución, solo tú puedes decidir eso. Hay una directriz de base amplia, sin embargo, sobre la que la mayoría de las almas evolucionadas han acordado. Ninguna acción que provoque dolor a otro lleva a una rápida evolución. Hay una segunda directriz. Ninguna acción que involucre a otro puede llevarse a cabo sin el permiso y el consentimiento del otro. Ahora consideremos la pregunta que acabas de hacer dentro del contexto de esos lineamientos. ¿Sexo fetichista? Bueno, si no lastima a nadie y se hace con el permiso de todos, ¿qué razón tendría cualquiera de considerarlo malo? ¿Sexo sin amor? El sexo por amor al sexo es algo que se ha debatido desde el inicio de los tiempos. Muchas veces pienso cuando escucho esta pregunta que me gustaría ir a un cuarto lleno de gente y decir, todos los que nunca han tenido sexo fuera de una relación de amor profundo, duradero, comprometido y fiel, levanten la mano. Te diré esto, lo que sea sin amor no es el camino más rápido hacia la diosa. Ya sea el sexo sin amor o el espagueti a la boloñesa sin amor. Si preparaste el festín y lo consumes sin amor, te estás perdiendo de la parte más extraordinaria de la experiencia. ¿Está mal perderse eso? Nuevamente aquí, mal puede no ser la palabra operativa. Desventajoso puede estar más cerca, dado que deseas evolucionar hacia un ser espiritual más elevado tan rápido como puedas. El sexo homosexual. Tantas personas quieren que diga que estoy en contra del sexo homosexual o de la homosexualidad misma, pero no hago juicio sobre esto o sobre cualquier otra decisión que tomes. La gente quiere hacer toda clase de juicios de valor, sobre todo, y yo les arruino la fiesta de cierta manera. No me les uniré en esos juicios, lo que es especialmente desconcertante para quienes dicen que yo los originé. Sí. Observo esto. Hubo un tiempo en que la gente pensaba que el matrimonio entre gente de distintas razas no solo era desaconsejable, sino en contra de la ley de Dios. Sorprendentemente, algunas personas todavía lo piensan. Señalaban su Biblia como la autoridad, así como lo hacían sobre cuestiones relativas a la homosexualidad. ¿Quieres decir que está bien que personas de distintas razas se unan en matrimonio? La pregunta es absurda, pero no tan absurda como la certeza de algunas personas de que la respuesta es no. ¿Las preguntas sobre homosexualidad son igualmente absurdas? Tú decide. Yo no tengo un juicio sobre ello, o sobre nada. Sé que te gustaría que así fuera. Eso haría tu vida mucho más fácil. Ninguna decisión que tomar. Ninguna decisión difícil. Todo se decide por ti. No hay nada que hacer más que obedecer.
No es mucho de una vida, al menos en términos de creatividad o empoderamiento, pero ¿qué diablos? No hay estrés tampoco. Déjame hacerte algunas preguntas sobre sexo y niños. ¿A qué edad es apropiado permitir a los niños que se vuelvan conscientes de su sexualidad como experiencia de vida? Los niños están conscientes de sí mismos como seres sexuales, que es lo mismo que decir como seres humanos, desde el inicio de su vida. Lo que muchos padres en tu planeta hacen ahora es intentar disuadirlos de notarlo. Si la mano de un bebé va hacia el lugar equivocado, se la quitas. Si un niño pequeño empieza a encontrar momentos de placer dentro del deleite inocente con su propio cuerpo, reaccionas con horror y le transmites al niño ese sentido del horror. El niño se pregunta, ¿qué hice? ¿Qué hice? Mamá está enojada. ¿Qué hice? Con tu raza de seres no ha sido cuestión de cuándo introduces a tus hijos al sexo, sino ha sido una cuestión de cuándo dejas de exigirles que nieguen su propia identidad como seres sexuales. En algún punto entre los 12 y los 17 años, la mayoría de ustedes deja de luchar y dicen, esencialmente, aunque naturalmente no es con palabras pues no hablan de estas cosas, de acuerdo, ahora puedes notar que tienes partes sexuales y cosas sexuales para hacer buen uso de ellas. Sin embargo, para este momento, el daño está hecho. Tus hijos llevan 10 años o más viendo que deben sentirse avergonzados de esas partes de su cuerpo. A algunos ni siquiera se les dice el nombre adecuado para ellos. Escuchan todo, desde pipí y tus pompis, hasta palabras que se esfuerzan enormemente por inventar. Y todo para evitar decir simplemente pene y vagina. Así, al haber dejado muy claro que todas las cosas que tienen que ver con esas partes del cuerpo deben esconderse, que no se puede hablar de ellas y deben negarse, tus hijos explotan entonces hacia la pubertad, sin saber en lo absoluto qué hacer con lo que está pasando con ellos. No tuvieron ninguna preparación. Por supuesto, entonces actúan miserablemente, respondiendo con torpeza, si no inapropiadamente, a sus ansias más nuevas y urgentes. Esto no es necesario, ni me parece que sirva a tus hijos, pues muchos de ellos entran a su vida adulta con suficientes tabús sexuales, inhibiciones y complejos para ganarle a la banda. Ahora bien, en las sociedades iluminadas, a los hijos nunca se les desalienta, regaña o corrige cuando empiezan a encontrar un gozo temprano en la naturaleza de su propio ser. Tampoco se evita particularmente o se esconde necesariamente la sexualidad de sus padres, es decir, la identidad de sus padres como seres sexuales. Los cuerpos desnudos, ya sea de los padres o de los hijos o hermanos, son vistos y tratados como si fuera algo totalmente natural, totalmente maravilloso y totalmente bueno, no como algo de lo que se deba estar avergonzado. Las funciones sexuales también se ven y se tratan como algo totalmente natural, totalmente maravilloso y totalmente bueno. En algunas sociedades, los padres copulan en presencia de sus hijos. ¿Y qué podría dar a los niños un sentido más grande de la belleza, la maravilla, la pura alegría y el total acuerdo de la expresión sexual del amor, que esto? Pues los padres modelan constantemente lo correcto e incorrecto de todos los comportamientos, y los niños captan las señales sutiles y no tan sutiles de sus padres, sobre todo a través de lo que ven que sus padres piensan, dicen y hacen. Como dije antes, puedes llamar a esas sociedades paganas o primitivas, pero debe notarse que en esas sociedades, las violaciones y los crímenes pasionales son virtualmente inexistentes. Se ríen de la prostitución, pues se le considera un absurdo, y las inhibiciones y disfunciones sexuales no existen. Mientras que esta apertura no es recomendable justo ahora para tu propia sociedad, con excepción del más extraordinario de los escenarios, sin duda sería demasiado estigmatizante culturalmente. Sí es tiempo de que las llamadas civilizaciones modernas de tu planeta
Hagan algo para terminar con la represión, la culpa y la vergüenza que generalmente rodea y caracteriza la totalidad de la expresión y la experiencia sexual de tu sociedad. ¿Sugerencias? ¿Ideas? Dejen de enseñar a los niños desde el principio de sus vidas que las cosas que tienen que ver con el funcionamiento natural de su cuerpo son vergonzosas y están mal. Dejen de demostrar a sus hijos que todo lo sexual debe esconderse. Permitan que sus hijos vean y observen el lado romántico de ustedes. Permítanlos ver cómo se abrazan, se tocan, se acarician gentilmente. Déjenlos ver que sus padres se aman y que mostrar su amor físicamente es algo muy natural y maravilloso. Te sorprendería saber en cuántas familias no se ha enseñado siquiera esa simple lección. Cuando sus hijos empiecen a abrazar sus propios sentimientos sexuales, su curiosidad y sus deseos, háganlos que se conecten con esta nueva y expansiva experiencia de sí mismos, con un sentido interno de alegría y celebración, no de culpa ni vergüenza. Y por amor del cielo, dejen de ocultar sus cuerpos de sus hijos. Está bien si los ven nadando desnudos en una poza cuando vayan a acampar o en una alberca en su patio. Que no les dé una apoplejía si los alcanzan a ver pasando del baño a la recámara sin bata. Terminen esta frenética necesidad de cubrirse, bloquear, cerrar cualquier oportunidad, por inocente que sea, de que sus hijos se les presenten como seres dentro de su propia identidad sexual. Los niños creen que sus padres son asexuados porque sus padres se han mostrado de esa forma. Luego se imaginan que ellos deben ser así, pues todos los niños emulan a sus padres. Los terapeutas te dirán que algunos hijos adultos hasta la actualidad pasan los momentos más difíciles al imaginar a sus padres realmente haciéndolo, lo que por supuesto los llena, ya como pacientes en el consultorio de su terapeuta, de rabia o culpa o vergüenza porque, naturalmente, desean hacerlo y no pueden entender qué pasa con ellos. Así que hablen de sexo con sus hijos. Ríanse del sexo con sus hijos. Enséñenles y permítanles, y recuérdenles y muéstrenles cómo celebrar su sexualidad. Eso es lo que pueden hacer por sus hijos. Y háganlo desde el día en que nazcan. Con el primer beso, el primer abrazo, el primer contacto que reciban de ustedes. Y que ellos ven que ustedes reciben en uno del otro. Gracias. Gracias. Realmente estaba esperando que metieras un poco de sensatez a este tema. Pero tengo una pregunta final. ¿Cuándo es adecuado introducir o discutir o describir específicamente la sexualidad con tus hijos? Ellos te dirán cuando sea tiempo. Cada niño lo dejará en claro, sin lugar a dudas, si realmente estás mirando y escuchando. Se presenta en incrementos en realidad. Llega aumentando. Y sabrás la manera, apropiada a su edad, de tratar con la llegada que se va incrementando de la sexualidad de tu hijo, si tú eres claro, si tú ya terminaste con tus propios asuntos pendientes sobre todo esto. ¿Cómo llegamos a ese lugar? Hagan lo que sea necesario. Inscríbanse en un seminario, vean a un terapeuta, únanse a algún grupo, lean un libro, escuchen un audiolibro. Mediten sobre ello. Descúbranse uno al otro. Más que nada, descúbranse uno al otro como hombre y mujer otra vez. Descubran, revisen, reconquisten, reclamen su propia sexualidad. Celebren eso. Disfruten eso. Posean eso. Posean su propia sexualidad juguetona y luego pueden permitir y alentar a sus hijos a poseer la suya. De nuevo, gracias. Ahora, dejando de lado la consideración de los niños y volviendo al tema principal de la sexualidad humana, tengo que hacerte una última pregunta. Puede parecer impertinente e incluso frívola, pero no puedo dejar que este diálogo termine sin preguntártelo. Bueno, deja de disculparte y solo pregunta. Bien, ¿existe algo que se pueda considerar demasiado sexo? No, por supuesto que no.
Pero sí existe una necesidad excesiva de sexo. Sugiero esto. Disfruta todo. No necesites nada. ¿Incluyendo a las personas? Incluyendo a las personas. Especialmente a las personas. Necesitar a alguien es la forma más rápida de matar una relación. Pero a todos nos gusta sentirnos necesitados. Entonces deja de hacerlo. Que en cambio te guste ser innecesario. Pues el mayor regalo que puedes darle a alguien es la fortaleza y el poder de no necesitarte, de que no te necesite para nada. Capítulo 9. Ok, de acuerdo. Estoy listo para seguir adelante. Prometiste hablar sobre algunos de los aspectos más importantes de la vida en la Tierra, y desde tus comentarios sobre la vida en los Estados Unidos he querido hablar más al respecto. Sí, bien. Quiero que el audiolibro 2 atienda algunos de los problemas mayores que enfrenta tu planeta. Y no hay problema mayor que la educación de tus hijos. No lo estamos haciendo bien, ¿cierto? Me doy cuenta por la forma en que lo mencionas. Bueno, por supuesto, todo es relativo. Relativo a lo que dicen que están tratando de hacer. No, no lo están haciendo bien. Todo lo que digo aquí, todo lo que he incluido en esta discusión hasta ahora, y que he hecho que se incluya en este documento, debe ponerse en contexto. No estoy haciendo juicios de justicia e injusticia, bondad o maldad. Simplemente hago observaciones sobre su efectividad relacionada con lo que dicen que están intentando hacer. Bueno, eso lo entiendo. Sé que dices que sí, pero llegará el tiempo, incluso antes de terminar este diálogo, en que me acusarás de juzgarte. No, nunca te acusaría de eso, te conozco bien. Te conozco bien. No le ha impedido a la raza humana considerarme un dios que juzga en el pasado. Bueno, me detendrá a mí. Ya veremos. Querías hablar sobre educación. Así es. Noto que la mayoría de ustedes ha malinterpretado el significado, el propósito y la función de la educación, por no decir el proceso en que se realiza mejor. Esa es toda una declaración, y necesito ayuda con ella. La mayoría de la raza humana ha decidido que el significado y el propósito y la función de la educación es el de transmitir conocimiento. Que educar a alguien es darle conocimiento, y por lo general, el conocimiento acumulado de una familia, clan, tribu, sociedad, nación y mundo particular. Sin embargo, la educación tiene poco que ver con el conocimiento. Oh, podrías haberme engañado. Claramente. ¿Con qué tiene que ver entonces? Con sabiduría. ¿Sabiduría? Sí. De acuerdo, me doy. ¿Cuál es la diferencia? La sabiduría es el conocimiento aplicado. Así que no se supone que tratemos de dar conocimiento a nuestros hijos. Se supone que debemos intentar dar sabiduría a nuestros hijos. En primer lugar, no intentes hacer nada. Hazlo. En segundo, no ignores el conocimiento en favor de la sabiduría. Eso sería fatal. Por otro lado, no ignores la sabiduría en favor del conocimiento. Eso también sería fatal. Mataría la educación. En tu planeta sí la está matando. ¿Estamos ignorando la sabiduría en favor del conocimiento? En la mayoría de los casos sí. ¿Cómo lo hacemos? Les enseñan a sus hijos qué pensar en lugar de cómo pensar. Por favor, explícalo. Claro, cuando les dan a sus hijos conocimientos, les están diciendo qué pensar. Es decir, les estás diciendo lo que se supone que deberían saber, que lo que quieren que entiendan es verdad. Cuando les dan a sus hijos sabiduría, no les dicen qué saber o qué es cierto, sino más bien cómo obtener su propia verdad. Pero sin el conocimiento no puede haber sabiduría. Estoy de acuerdo. Por eso dije que no pueden ignorar el conocimiento en favor de la sabiduría. Una cierta cantidad de conocimiento debe pasarse de generación en generación, obviamente, pero en la menor medida posible. Entre menos conocimiento, mejor. Deja que el niño descubra por sí mismo. Considera esto. El conocimiento se pierde. La sabiduría nunca se olvida. ¿Así que nuestras escuelas deberían enseñar lo menos posible?
Sus escuelas deberían cambiar el énfasis. Ahora están enormemente enfocadas en el conocimiento y le ponen muy poca atención a la sabiduría. Muchos padres consideran amenazantes las clases sobre pensamiento crítico, resolución de problemas y lógica. Quieren que esas clases salgan del plan de estudios. Y deberían quererlo si lo que buscan es proteger su forma de vida, pues es muy probable que los niños a quienes se les permita desarrollar sus propios procesos de pensamiento crítico abandonen la moral, los estándares y todo el modo de vida de sus padres. Para proteger su modo de vida, han creado un sistema educativo basado en el desarrollo de la memoria del niño, no de sus habilidades. A los niños se les enseña a recordar datos y ficciones, las ficciones que cada sociedad ha establecido sobre sí misma, en lugar de darles la habilidad de descubrir y crear sus propias verdades. Los programas que piden a los niños desarrollar habilidades y talentos, en lugar de la memoria, se tienen por ridiculeces entre las personas que imaginan saber lo que un niño necesita aprender. Sin embargo, lo que le han estado enseñando a sus hijos ha llevado su mundo hacia la ignorancia, no lejos de ella. Nuestras escuelas no enseñan ficciones, enseñan hechos. Ahora te mientes a ti mismo como le mientes a los niños. ¿Les mentimos a los niños? Por supuesto que sí. Toma cualquier libro de historia y ve. Tus historias están escritas por la gente que quiere que sus niños vean el mundo desde un punto de vista en particular. Cualquier intento por expandir los recuentos históricos con una visión más amplia de los hechos se mira con desprecio y se le tacha de revisionista. No les dirán la verdad sobre su pasado a los niños, so pena de que los vean como realmente son. La mayor parte de la historia está escrita desde el punto de vista del segmento de tu sociedad que llamarías hombres anglosajones protestantes. Cuando las mujeres, los negros u otras minorías dicen, «Oye, espera un minuto», así no sucedió. Dejaron un gran hueco aquí. Ustedes se retuercen y gritan y demandan que los revisionistas dejen de intentar cambiar sus libros de texto. Ustedes no quieren que sus hijos sepan cómo sucedió realmente. Quieren que sepan cómo ustedes justifican lo que sucedió desde su punto de vista. ¿Quieres que te dé un ejemplo de esto? Por favor. En los Estados Unidos, no enseñan a sus niños todo lo que hay que saber sobre la decisión de su país de tirar bombas atómicas en 2 ciudades japonesas, matando o mutilando a cientos de miles de personas. En cambio, les dan los hechos como los ven y como quieren ellos que los vean. Cuando se hace un intento de equilibrar esta visión con el punto de vista de otro, en este caso los japoneses, ustedes se enfurecen, despotrican, echan pestes y brincan, demandando que las escuelas no se atrevan siquiera a pensar en presentar tales datos dentro de las revisiones históricas de este evento importante. Así, no enseñan historia en lo absoluto, sino política. La historia se supone que debe ser un recuento cuidadoso y completo de lo que realmente sucedió. La política nunca se trata de lo que sucedió en realidad. La política siempre es un punto de vista de lo que sucedió. La historia revela, la política justifica. La historia descubre, cuenta todo. La política oculta, cuenta solo un lado. Los políticos odian la historia escrita verdaderamente. Y la historia escrita verdaderamente tampoco habla muy bien de los políticos. Sin embargo, están utilizando la toga del nuevo emperador, pues sus niños finalmente ven a través de ustedes. Los niños que aprenden a pensar críticamente, ven su historia y dicen, «Caray, ¿cómo se han estado engañando mis padres y ancestros? Ustedes no pueden tolerar esto, así que se lo sacan como pueden». No quieren que sus hijos tengan ni los hechos más elementales. Quieren que tengan su visión de los hechos. Creo que estás exagerando. Creo que llevaste el argumento un poco lejos. En serio. La mayoría de la gente en tu sociedad ni siquiera quiere que sus hijos conozcan los hechos más básicos de la vida. La gente se volvió loca cuando las escuelas simplemente empezaron a enseñar a los niños cómo funciona el cuerpo humano. No se supone que deban decirles a los niños cómo se transmite el SIDA,
o cómo evitar su transmisión, a menos, por supuesto, de que les digan desde un punto de vista en particular cómo evitar el SIDA. Eso está bien, pero darles la información simplemente y dejar que ellos decidan por sí mismos, nunca en la vida. Los niños no están listos para decidir estas cosas por sí mismos. Se les debe guiar adecuadamente. ¿Has visto tu mundo últimamente? ¿Qué pasa con él? Así es como han guiado a los niños en el pasado. No, es como los hemos engañado. Si el mundo está podrido hoy, y en muchos aspectos lo está, no es porque hayamos intentado enseñar a nuestros niños los viejos valores, sino porque hemos permitido que les enseñen todas esas cosas novedosas. ¿En serio lo crees, no es así? Claro que sí. Realmente lo creo. Si tan solo hubiéramos limitado a nuestros hijos a leer, escribir y contar, en lugar de llenarles la cabeza con toda esta basura del pensamiento crítico, estaríamos mucho mejor hoy. Si hubiéramos mantenido la llamada educación sexual fuera de los salones y en casa, donde pertenece, no estaríamos viendo a adolescentes embarazadas, a madres solteras de 17 años dependiendo del gobierno, y un mundo corriendo amok. Si hubiéramos insistido en que nuestros jóvenes vivieran bajo nuestros estándares morales, en lugar de dejarlos irse y crear los suyos, no habríamos convertido a nuestra vibrante y fuerte nación en una imitación lamentable de lo que fue. Ya veo. Y otra cosa, no te quedes ahí diciéndome cómo se supone que de pronto nos consideremos equivocados por lo de Hiroshima y Nagasaki. Nosotros terminamos la guerra, por Dios santo. Salvamos miles de vidas, en ambos bandos. Fue el precio de la guerra. A nadie le gustaba la decisión, pero debía tomarse. Ya veo. Sí, ya ves. Eres como el resto de esos comunistas liberales de izquierda. Claro que quieres que revisemos nuestra historia. Quieres que nos revisemos al grado de dejar de existir. Entonces ustedes, los liberales, pueden tener lo que querían por fin, adueñarse del mundo, crear sus sociedades decadentes, redistribuir la riqueza, el poder al pueblo y toda esa basura, excepto que nunca nos ha llevado a ningún lado. Lo que necesitamos es una vuelta al pasado, a los valores de nuestros ancestros. Eso es lo que necesitamos. ¿Ya acabaste? Sí, ya acabé. ¿Qué tal me salió? Bastante bien. Eso estuvo muy bien. Bueno, cuando uno ha estado escuchando programas de opinión en la radio durante algunos años, sale con mucha facilidad. Así es como la gente de tu planeta piensa, ¿cierto? Puedes estar seguro. Y no solo en los Estados Unidos. Quiero decir, podrías cambiar el nombre del país y cambiar el nombre de la guerra. Insertar cualquier acción militar ofensiva por cualquier nación en cualquier momento de la historia, no importa. Todo mundo piensa que tiene razón. Todos saben que es la otra persona la que está mal. Olvídate de Hiroshima. Inserta a Berlín en su lugar, o a Bosnia. Todos saben que los viejos valores eran los que funcionaban tan bien. Todos saben que el mundo se está yendo al infierno. No solo en los Estados Unidos, en todas partes. Hay un clamor por un regreso a los viejos valores y por el regreso del nacionalismo en todo el planeta. Sé que lo hay. Y lo que hice aquí es articular ese sentimiento, esa preocupación, esa indignación. Hiciste un buen trabajo. Casi me convences. ¿Y bien? ¿Qué les dices a todos los que realmente piensan así? Les preguntaría si realmente creen que las cosas estaban mejor hace 30, 40 o 50 años. Diría que la memoria tiene una visión pobre. Recuerdan lo bueno de ello, pero no lo peor de ello. Es natural, es normal. Pero no se engañen. Haz un poco de pensamiento crítico y no solo memorices lo que otros quieren que pienses. Para continuar con tu ejemplo, ¿realmente imaginas que fue absolutamente necesario tirar la bomba atómica en Hiroshima? ¿Qué es lo que dicen tus historiadores estadounidenses sobre los reportes de quienes afirman saber más sobre lo que sucedió, en los que comentan que el imperio japonés ya había revelado en secreto a los Estados Unidos su disposición de terminar la guerra antes de que soltaran la bomba? ¿Qué tanto tuvo que ver la venganza por el horror de Pearl Harbor en la decisión de bombardearlos? Y si aceptas que arrojar la bomba en Hiroshima era necesario,
¿Por qué fue necesaria una segunda bomba? Es posible, por supuesto, que tu propio recuento de todo esto sea correcto. Es posible que el punto de vista estadounidense de todo esto sea la forma en que realmente sucedió. Ese no es el punto en discusión. El punto es que su sistema educativo no les permite pensar críticamente sobre estos temas o sobre muchos otros, de hecho. ¿Podrías imaginar lo que le sucedería a un maestro de historia o de ciencias sociales en Iowa si hiciera las preguntas anteriores a sus alumnos, invitando y promoviendo que los estudiantes examinaran y exploraran los problemas a profundidad y sacaran sus propias conclusiones? Ese es el punto. No quieren que sus jóvenes saquen sus propias conclusiones. Quieren que lleguen a las mismas conclusiones a las que ustedes llegaron. Así los condenan a repetir los errores hacia los que sus conclusiones los llevaron a ustedes. Pero, ¿qué hay de las opiniones de tantas personas sobre los viejos valores y la desintegración de nuestra sociedad actual? ¿Qué hay del increíble aumento de adolescentes embarazadas, o de madres en beneficencia, o del desenfreno del mundo? Su mundo ha estado corriendo amok. En eso estoy de acuerdo. Pero su mundo no ha corrido amok por lo que han permitido que las escuelas enseñen a sus hijos, sino por lo que no les han permitido enseñar. No les han permitido a las escuelas enseñar que el amor está ahí. No les han permitido a sus escuelas hablar de un amor incondicional. ¡Diablos! Ni siquiera permitimos que nuestras religiones hablen de ello. Así es. Y no les permitirán a sus hijos aprender a celebrarse a sí mismos y a sus cuerpos, su humanidad y su maravillosa sexualidad. Y no les permitirán a sus hijos saber que son, primero que nada, seres espirituales habitando un cuerpo. Tampoco tratarán a sus hijos como espíritus en un cuerpo. En las sociedades en que la sexualidad se habla abiertamente, se discute libremente, se explica y se experimenta alegremente, no hay casi delitos sexuales. Solo un minúsculo número de nacimientos sucede cuando no son esperados, y no hay nacimientos ilegítimos o indeseados. En las sociedades altamente evolucionadas, todos los nacimientos son bendiciones, y está implícito encargarse de todas las madres y todos los niños. De hecho, así lo quiere la sociedad. En las sociedades donde la historia no se inclina por la visión del más fuerte o del más poderoso, los errores del pasado se reconocen abiertamente y nunca se repiten, y una vez es suficiente para los comportamientos que son claramente autodestructivos. En las sociedades donde se enseñan el pensamiento crítico, la resolución de problemas y habilidades para vivir, en lugar de datos simplemente memorizados, incluso las acciones llamadas justificables del pasado, se ven con un intenso escrutinio. Nada se acepta solo porque sí. ¿Cómo funcionaría eso? Usemos nuestro ejemplo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo podría abordar el episodio histórico de Hiroshima un sistema escolar que enseña habilidades para vivir en lugar de solo datos? Sus maestros describirían a los alumnos exactamente lo que sucedió. Incluirían todos los hechos que llevaron a tal evento. Buscarían las visiones de historiadores de ambos bandos del problema, dándose cuenta de que hay más de un punto de vista en todo. Luego, no les pedirían a los alumnos que memorizaran los datos del tema. En su lugar, retarían a los alumnos. Les dirían, ya escucharon todo sobre este hecho. Ya saben todo lo que sucedió antes y todo lo que sucedió después. Les hemos dado todo lo que pudimos obtener del conocimiento sobre este evento. Ahora, a partir de este conocimiento, ¿qué sabiduría pueden desentrañar? Si se les pidiera que resolvieran los problemas que se enfrentaron en esos días, resueltos entonces tirando una bomba, ¿cómo lo harían? ¿Podrían pensar una mejor forma? Oh, claro, eso es fácil. A cualquiera se le pueden ocurrir respuestas de esa forma, con el beneficio de la retrospectiva. Cualquiera podría mirar sobre su hombro y decir, yo lo habría hecho de otra forma. Entonces, ¿por qué no lo hacen? ¿Perdón? Dije, entonces, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no han mirado sobre su hombro, aprendido de su pasado y actuado de forma diferente? Te diré por qué.
Porque para permitir que sus hijos miren al pasado y lo analicen críticamente, de hecho requerir que lo hagan como parte de su educación, sería correr el riesgo de que no estén de acuerdo con la forma en que ustedes hicieron las cosas. De todas maneras, no estarán de acuerdo, por supuesto. Simplemente no permiten que se dé mucho de esto en los salones de clase. Así que ellos tienen que hacerlo en las calles. Cargar pancartas, romper sus cartillas del servicio militar, quemar brasieres y banderas, lo que sea que tengan que hacer para llamar su atención, para hacer que vean. Sus jóvenes les han estado gritando, debe haber una mejor forma. Pero ustedes no los escuchan, no quieren escucharlos. Y claramente, no quieren alentarlos a empezar a pensar críticamente en los salones sobre los datos que les están dando. Solo apréndanselo, les dicen. No vengan a decirnos que lo hemos estado haciendo mal, solo aprendan lo que hemos estado haciendo bien. Así es como educan a sus hijos. Eso es lo que han estado llamando educación. Pero hay quienes dicen que son los jóvenes y sus ideas locas, descabelladas, liberales, quienes han tirado al caño este país y el mundo entero, que lo han mandado al infierno, llevado al límite del olvido, destruido su cultura orientada hacia los valores, reemplazándola con una moralidad de haz lo que quieras, lo que se sienta bien, la cual amenaza con terminar con nuestra propia forma de vida. Los jóvenes están destruyendo su forma de vida. Los jóvenes siempre han hecho eso. Tu trabajo es impulsarlos, no frenarlos. Los jóvenes no están destruyendo las selvas tropicales. Les están pidiendo a ustedes que dejen de hacerlo. No son sus jóvenes los que están mermando la capa de ozono. Les están pidiendo a ustedes que dejen de hacerlo. No son sus jóvenes quienes explotan a los pobres en talleres clandestinos por todo el mundo. Ellos les están pidiendo que dejen de hacerlo. No son sus jóvenes quienes los están exprimiendo con impuestos para luego usar el dinero en guerras de armamento. Ellos les están pidiendo que dejen de hacerlo. No son sus jóvenes quienes ignoran los problemas de los débiles y oprimidos, permitiendo que cientos de personas mueran de hambre cada día en el planeta, teniendo más que suficiente comida para alimentar a todos. Ellos les están pidiendo que dejen de hacerlo. No son sus jóvenes quienes promueven una política de engaño y manipulación. Ellos les están pidiendo que dejen de hacerlo. No son sus jóvenes quienes se sienten reprimidos sexualmente, avergonzados de sus propios cuerpos, compartiendo esta misma vergüenza a sus hijos. Ellos les están pidiendo a ustedes que dejen de hacerlo. No son sus jóvenes quienes han creado un sistema de valores que dice, el más fuerte tiene la razón, y un mundo que resuelve problemas con violencia. Ellos les están pidiendo que dejen de hacerlo. No les están pidiendo. Les están rogando. Sin embargo, los violentos son los jóvenes. Son ellos los que se unen a pandillas y se matan entre sí. Los jóvenes son quienes no respetan la ley ni el orden, cualquier clase de orden. Los jóvenes nos están volviendo locos. Cuando los gritos y las peticiones de los jóvenes para cambiar el mundo no se escuchan y nunca se atienden, cuando ven que su causa está perdida, que será como ustedes quieren a costa de todo, los jóvenes que no son estúpidos harán lo que puedan. Si no pueden con ustedes, se les unirán. Sus jóvenes se les han unido en sus comportamientos. Si ellos son violentos, es porque ustedes lo son. Si ellos son materialistas, es porque ustedes lo son. Si ellos actúan como locos, es porque ustedes también. Si ellos utilizan el sexo como manipulación irresponsablemente, con vergüenza, es porque ven que ustedes hacen lo mismo. La única diferencia entre los jóvenes y los viejos es que los jóvenes hacen lo que hacen abiertamente. Los viejos esconden sus comportamientos. Los viejos piensan que los jóvenes no pueden ver, pero los jóvenes ven todo. Nada está oculto para ellos. Ven la hipocresía de los mayores e intentan desesperadamente cambiarla. Pero al haber intentado cambiarla y fallado, no ven otra opción más que imitarla. En esto están equivocados, pero nunca se les enseñó nada más. No se les ha permitido analizar críticamente lo que sus mayores han hecho. Solo se les ha permitido memorizarlo. Lo que memorizas, lo conmemoras.
¿Cómo deberíamos educar a nuestros jóvenes entonces? Primero, trátenlos como espíritus. Son espíritus entrando en un cuerpo físico. No es algo fácil de hacer para un espíritu. No es algo a lo que un espíritu se pueda acostumbrar fácilmente. Es muy restrictivo. Es muy limitante. Así que el niño llorará de pronto al estar tan limitado. Escuchen su llanto, compréndanlo, y hagan sentir a sus hijos tan ilimitados como puedan. Después, introdúzcanlos al mundo que han creado con gentileza y cuidado. Estén llenos de cuidados, es decir, sean cuidadosos de lo que ponen en sus unidades de memoria. Los niños recuerdan todo lo que ven, todo lo que experimentan. ¿Por qué les dan una nalgada a los niños justo en el momento en que salen del vientre? ¿Realmente imaginan que es la única manera de encender sus motores? ¿Por qué alejan a los bebés de sus madres, minutos después de haberlos separado de la única forma de vida que conocen de su existencia actual? Medirlos, pesarlos, picarlos e insertarles tubitos. No puede esperar solo un momento mientras el recién nacido experimenta la seguridad y la comodidad de eso que le dio la vida. ¿Por qué permiten que algunas de las primeras imágenes a las que su hijo esté expuesto sean imágenes de violencia? ¿Quién les dijo que esto era bueno para sus hijos? ¿Y por qué esconden imágenes de amor? ¿Por qué les enseñan a sus hijos a sentir vergüenza y pena de su cuerpo y sus funciones, ocultando su propio cuerpo de ellos y luego diciéndoles que nunca se toquen en formas que les den placer? ¿Qué mensajes les dan sobre el placer? ¿Y qué lecciones les dan sobre el cuerpo? ¿Por qué meten a sus hijos en escuelas donde se permite y se apoya la competencia, donde ser el mejor y aprender más se recompensa, donde se gradúa el desempeño y casi no se tolera el ir a un paso personal? ¿Qué comprenden sus hijos de esto? ¿Por qué no les enseñan a los niños sobre movimiento y música, y la alegría del arte y el misterio de los cuentos de hadas, y la maravilla de la vida? ¿Por qué no sacan lo que se encuentra naturalmente en el niño, en lugar de buscar meter lo que les es antinatural? ¿Y por qué no permiten que sus jóvenes aprendan lógica y pensamiento crítico y resolución de problemas y creación, usando las herramientas de su propia intuición y su más profundo conocimiento, en lugar de reglas y sistemas memorizados y conclusiones aprendidas de una sociedad que ya se probó a sí misma, incapaz de evolucionar a través de estos métodos, aunque continúa utilizándolos? Finalmente, enseñen conceptos, no temas. Creen un nuevo plan de estudios y constrúyanlo alrededor de estos 3 conceptos centrales: conciencia, honestidad, responsabilidad. Enséñeles a sus hijos estos conceptos desde temprana edad. Hagan que completen el plan de estudios hasta el último día. Basen todo su modelo educativo en ellos. Creen toda instrucción a partir de ellos. No comprendo lo que eso significaría. Significa que todo lo que les enseñen saldría de estos conceptos. ¿Puedes explicar eso? ¿Cómo enseñaríamos a leer, escribir y contar? Desde los lectores más pequeños hasta los más profesionales, todas las historias, los cuentos y los temas girarían en torno a los conceptos centrales. Es decir, serían historias de conciencia, historias que traten sobre honestidad e historias sobre responsabilidad. Se introduciría a los niños en los conceptos. Quedarían inmersos en esos conceptos. Las tareas escritas también girarían en torno a estos conceptos centrales y otros que fueran relativos a ellos conforme la habilidad de expresión del niño creciera. Incluso sus habilidades computacionales se enseñarían dentro de este marco. La aritmética y las matemáticas no son abstracciones, sino las herramientas más básicas en el universo para la vida. La enseñanza de todas las habilidades computacionales se contextualizaría dentro de la mayor experiencia de vida, de modo que lleve la atención y el enfoque hacia los conceptos centrales y sus derivados. ¿Cuáles son estos derivados? Utilizando un término que sus medios de comunicación han popularizado, son spin-offs. Todo el modelo educativo puede basarse en estos spin-offs o derivados.
reemplazando las materias de su plan de estudios actual que enseñan básicamente datos. Por ejemplo, bueno, usemos tu imaginación. ¿Cuáles son algunos de los conceptos que te importan en la vida? Bueno, yo diría la honestidad, como tú dijiste. Sí, adelante. Ese es un concepto central. Y, la justicia. Ese es un concepto importante para mí. Bien. ¿Otros? ¿Tratar a otros bien? Ese es uno. No sé cómo conceptualizarlo. Sigue. Solo deja que tus pensamientos fluyan. Llevarse bien, ser tolerantes, no herir a otros, ver a los demás como iguales. Son todas las cosas que me gustaría poder enseñarles a mis hijos. Bien. Excelente. Sigue. Creer en uno mismo. Ese es uno bueno. Y, espera, se me ocurre otro. Sí, eso es. Caminar con dignidad. Creo que lo llamaría caminar en dignidad. No sé cómo ponerlo en un concepto mejor tampoco, pero tiene que ver con la forma en que uno lleva su vida y la forma en que honra a otros y con el camino que otros están tomando. Eso es bueno. Todo esto es muy bueno. Te acercas cada vez más al fondo del asunto. Y hay muchos otros conceptos similares que todos los niños deben comprender profundamente si van a evolucionar y crecer como seres humanos completos. Sin embargo, no les enseñan estas cosas en las escuelas. Todo esto de lo que estamos hablando son las cosas más importantes en la vida, pero no se las enseñan en las escuelas. No enseñan lo que significa ser honesto. No enseñan lo que significa ser responsable. No enseñan lo que significa estar consciente de los sentimientos de otros, ni ser respetuoso de los caminos de otros. Dicen que depende de los padres enseñar estas cosas, pero los padres solo pueden transmitir lo que se les dio a ellos, y los pecados del padre suelen repetirse en el hijo. Así que ustedes enseñan en casa lo mismo que sus padres les enseñaron. ¿Y qué tiene eso de malo? Como he dicho ya varias veces, ¿has dado un vistazo al mundo últimamente? Sigues volviendo a eso. Sigues haciendo que pongamos atención en eso, pero todo esto no es nuestra culpa. No se nos puede culpar por la forma en que el resto del mundo es. No es cuestión de culpa, sino de decisión. Y si ustedes no son responsables por las decisiones que ha estado tomando la humanidad, y que sigue tomando, ¿quién? Bueno, no podemos ser responsables de todo. Te diré esto. Hasta que estén dispuestos a aceptar la responsabilidad de todo, no pueden cambiar nada. No pueden seguir diciendo ellos lo hicieron y ellos lo están haciendo, y si tan solo ellos lo hicieran bien. Recuerda la maravillosa línea del cómic de Pogo, de Walt Kelly, y nunca la olvides. Ya conocimos al enemigo, y es nosotros mismos. Hemos estado repitiendo los mismos errores durante cientos de años, ¿cierto? Durante miles de años, hijo mío. Han estado cometiendo los mismos errores durante miles de años. La humanidad no ha evolucionado en sus instintos más básicos, más allá de la era de las cavernas. Sin embargo, cada intento de cambio se ve con desprecio. Cada reto por observar sus valores y tal vez reestructurarlos se topa con miedo e ira. Ahora viene una idea de mí para enseñar conceptos más elevados en las escuelas. Ah, caray, ahora sí estamos sobre hielo quebradizo. Aún así, en las sociedades altamente evolucionadas, esto es exactamente lo que se hace. Pero el problema es que no todos están de acuerdo con estos conceptos, en lo que significan. Por eso no podemos enseñarlos en nuestras escuelas. Los padres se enloquecen cuando intentas meter cosas nuevas en el plan de estudios. Dicen que estás enseñando valores y la escuela no tiene lugar en esa enseñanza. Están mal, de nuevo, basado en lo que dicen como raza que están tratando de hacer, que es construir un mejor mundo. Están equivocados. Las escuelas son exactamente el lugar para tal enseñanza. Precisamente porque las escuelas están separadas de los prejuicios de los padres. Precisamente porque las escuelas están separadas de las nociones preconcebidas de los padres.
Has visto lo que ha sucedido en tu planeta por pasar de padre a hijo los valores. Tu planeta es un desastre. No comprenden los conceptos más básicos de las sociedades civilizadas. No saben cómo resolver los conflictos sin violencia. No saben cómo vivir sin miedo. No saben cómo actuar con desinterés. No saben cómo amar sin condiciones. Estos son acuerdos básicos, y no han empezado siquiera a acercarse a una comprensión absoluta de ellos, mucho menos a implementarlos, después de miles y miles de años. ¿Hay alguna salida de este desastre? Sí, está en sus escuelas, está en la educación de sus jóvenes. Su esperanza está en la siguiente generación y en la siguiente, pero deben dejar de sumergirlos en las formas del pasado. Esas formas no han funcionado. No los han llevado a donde dijeron que querían ir. Pero si no tienen cuidado, irán exactamente hacia donde se dirigen. Así que paren, den media vuelta, siéntense juntos y compartan sus pensamientos. Creen la más grandiosa versión de la más grandiosa visión que hayan tenido de sí mismos como raza humana. Luego, tomen los valores y los conceptos que apoyan esa visión y enséñenlos en sus escuelas. ¿Por qué no tener cursos como comprensión del poder, resolución pacífica de conflictos, elementos de las relaciones amorosas, personificación y autocreación, cuerpo, mente y espíritu, cómo funcionan, creatividad cautivadora, celebrarse a uno mismo, valorar a otros, expresión sexual alegre, justicia, tolerancia, diversidades y similitudes, economía étnica, conciencia creativa y poder mental, conciencia y despertar, honestidad y responsabilidad, visibilidad y transparencia, ciencia y espiritualidad. Mucho de esto ya se enseña. Lo llamamos ciencias sociales. No estoy hablando de una unidad de 2 días en un curso de un semestre. Estoy hablando de cursos separados para cada una de estas cosas. Estoy hablando de una completa revisión de los planes de estudio en sus escuelas. Estoy hablando de un plan de estudios basado en valores. Ahora están enseñando un plan de estudios basado ampliamente en datos. Estoy hablando de enfocar la atención de sus niños lo más posible en comprender los conceptos centrales y las estructuras teóricas sobre las que su sistema de valores puede construirse, así como ahora lo hacen sobre datos y hechos y estadísticas. En las sociedades altamente evolucionadas de su galaxia y su universo, sociedades sobre las que hablaremos más específicamente en el audiolibro 3, los conceptos para vivir se enseñan a los niños desde temprana edad. Lo que ustedes llaman hechos, que esas sociedades consideran mucho menos importantes, se enseñan más adelante. En su planeta han creado una sociedad en la que cualquier pequeño aprende a leer antes de entrar a preescolar, pero todavía no aprende a dejar de morder a su hermano. Y una niña ha perfeccionado sus tablas de multiplicar usando tarjetas para memorizarlas desde los primeros grados, pero no ha aprendido que no hay nada vergonzoso sobre su cuerpo. Ahora mismo sus escuelas existen principalmente para proveer respuestas. Sería mucho más beneficioso si su función principal fuera hacer preguntas. ¿Qué significa ser honesto o responsable o justo? ¿Cuáles son las implicaciones? De hecho, ¿qué significa 2 más 2 igual a 4? ¿Cuáles son las implicaciones? Las sociedades altamente evolucionadas inspiran a todos los niños a descubrir y crear esas respuestas por sí mismos. Pero eso llevaría al caos. En oposición a las condiciones no caóticas bajo las que viven actualmente. Está bien. Llevaría a más caos. No estoy sugiriendo que sus escuelas nunca compartan con sus niños nada de lo que han aprendido y decidido sobre estas cosas. Al contrario, las escuelas sirven a sus alumnos cuando comparten con los jóvenes lo que los viejos han aprendido y descubierto, decidido y elegido en el pasado.
Los estudiantes pueden entonces observar cómo todo esto ha funcionado. En sus escuelas, sin embargo, presentan esta información al estudiante como eso que está bien, mientras que la información en realidad debería ofrecerse solo como eso, información. La información pasada no debería ser la base de la verdad presente. La información de un tiempo anterior o experiencia siempre debería ser solo la base de nuevas preguntas. La pregunta debería ser siempre el tesoro, no la respuesta. Y las preguntas siempre son las mismas. En lo que respecta a esta información pasada que se te ha mostrado, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Siempre esta es la pregunta clave. Siempre el mismo enfoque. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? Obviamente los niños traerían los valores de sus padres a esta pregunta. Los padres continuarían teniendo un papel muy fuerte, obviamente el papel principal, en la creación del sistema de valores del niño. La intención y el propósito de la escuela sería apoyar a los niños desde temprana edad hasta el fin de su educación formal para explorar esos valores y aprender a usarlos, aplicarlos, hacerlos funcionales y sí, incluso cuestionarlos. Pues los padres que no quieran que sus hijos cuestionen sus valores no son padres que amen a sus hijos, sino que se aman a sí mismos a través de sus hijos. Cuánto quisiera que hubiera escuelas como las que describes. Hay algunas que buscan acercarse a este modelo. ¿Las hay? Sí, lee los escritos de un hombre llamado Rudolf Steiner. Explora los métodos de la escuela Waldorf que él desarrolló. Bueno, por supuesto, he escuchado de esa escuela. ¿Este es un comercial? Es una observación. Porque sabías que yo estaba familiarizado con las escuelas Waldorf. ¿Lo sabías? Por supuesto que lo sabía. Todo en tu vida te ha servido y te ha traído a este momento. No empecé a hablarte al principio de este audiolibro. Te he estado hablando durante años, a través de todas tus asociaciones y experiencias. ¿Estás diciendo que la escuela Waldorf es la mejor? No, estoy diciendo que es un modelo que funciona, considerando a dónde dicen querer llegar como raza humana, considerando lo que dicen querer hacer, considerando lo que dicen que quieren ser. Estoy diciendo que es un ejemplo, uno de muchos que podría citar, aunque son escasos en tu planeta y en tu sociedad, de cómo la educación puede lograrse de una forma que se enfoque en la sabiduría más que en el conocimiento. Bueno, es un modelo que yo apruebo en gran medida. Hay muchas diferencias entre la escuela Waldorf y otras escuelas. Déjame dar un ejemplo. Es uno simple, pero ilustra dramáticamente el punto. En la escuela Waldorf, el maestro pasa con todos los niños a través de todos los niveles de la enseñanza y la experiencia primaria. Durante todos esos años, los niños tienen el mismo maestro, en lugar de moverlos de persona a persona. ¿Puedes imaginar el lazo que se forma? ¿Puedes ver el valor? El maestro conoce al niño como si fuera suyo. El niño pasa a otro nivel de confianza y amor con el maestro, lo que le abre puertas que muchas escuelas tradicionalmente orientadas nunca soñaron que era posible. Al final de esos años, el maestro regresa al primer grado, empezando de nuevo con otro grupo de niños y llevándolos a lo largo de todos los grados. Un maestro dedicado de Waldorf puede terminar con solo 4 o 5 grupos de niños en toda su carrera, pero él o ella habrá significado algo para esos niños más allá de cualquier cosa posible en un esquema escolar tradicional. Este modelo educativo reconoce y anuncia que la relación humana, el vínculo y el amor que se comparte en tal paradigma es tan importante como muchos datos que el maestro pueda impartirle al niño. Es como tener un tutor fuera de casa. Sí, es un buen modelo. ¿Hay otros buenos modelos? Sí, han estado haciendo algunos progresos en tu planeta en lo que respecta a la educación, pero es muy lento. Incluso el intento de colocar un plan de estudios orientado en metas, enfocado en el desarrollo de habilidades en las escuelas públicas, se ha enfrentado a una enorme resistencia.
La gente lo ve como una amenaza o algo ineficiente. Quieren que los niños aprendan datos. Aún así hay algunos atajos, pero hay mucho que hacer. Y esa es solo un área de la experiencia humana que necesita repararse, dado lo que dicen que buscan ser como raza humana. Sí, me imagino que a la arena política también le servirían algunos cambios. Eso es seguro.